Bueno, vamos a comenzar ahora con la segunda parte de la práctica resolución de ecuaciones no lineales. En la primera parte vimos el método de la bisección y aquí vamos a seguir con esta resolución de ecuaciones y aplicando otros métodos eh, para su resolución. Recuerdo que en el método de la bisección el número de iteraciones se conoce a priori una vez se establece la tolerancia. Pero en los métodos que mostramos a continuación no conoceremos el error cometido en cada iteración y por tanto hay que decidir condiciones de parada, criterios de parada. Algunos de ellos están aquí expresados y son, por ejemplo, si lo que buscamos es el cero de una función, una condición de parada puede ser encontrar un valor x tal que el valor absoluto de su imagen sea lo suficientemente pequeño, es decir, que este f de x sea menor que el epsilon para un cierto epsilon mayor que 0 fijado previamente. Otra posibilidad es parar cuando la aproximación anterior y la siguiente están muy próximas. Recordad, si esa C, C0, C1, C2 que obtuve por la bisección, si esas aproximaciones están muy próximas, si su diferencia, si al restarla obtengo un valor muy pequeñito, un epsilon muy pequeño, también puedo parar ahí. Y por supuesto, el criterio de parada que solemos mantener es que cuando el número de iteraciones es muy grande, que pare. Normalmente en los ejemplos anteriores parábamos a las 50 iteraciones. Así que, teniendo eso en cuenta, que tendremos que incluir algunos criterios de parada, comienzo con el método de las régulas falsi. El método de regula falsi también se conoce como el método de la falsa posición y, al igual que el método de la bisección, nos ayudará a obtener raíces de las ecuaciones. Aquí va a ser un poco más complejo la visualización gráfica. Vamos a ver. Si yo tengo, la voy a dejar. Si yo tengo una función f, por ejemplo, de esta manera. Si esta es mi f, su raíz está aquí, aunque yo lo desconozco. Y tengo un intervalo a, b, porque he aplicado mi primera etapa de localización de raíces y sé que aquí hay una imagen negativa, aquí hay una imagen positiva y entonces entre A y B está una raíz. Bueno, en el método de la bisección básicamente yo dividía el intervalo, pero aquí vamos a pensar otra cosa. Y es que si este es mi esquema, por aquí tengo f de A y por aquí tengo f de B, básicamente voy a construir la recta que une f de A y f de B. Y donde se corte, esto está hoy bueno. Vamos a hacerlo más. Esta es la recta que une f de A y f de B. Y donde se corte es mi primera aproximación. Así que esta de aquí será mi primera aproximación, mi primer valor C0. Igual que hacía en la bisección, calculo su imagen, aquí está f de C0 y con el teorema de Bolzano decido qué intervalo me quedo. F de A es negativa, f de C0 es positiva, sé que la raíz se encuentra aquí dentro. F de 0 es positiva y f de B es positiva. La raíz no se encuentra en este intervalo. Así pues, mi nuevo intervalo es A pasa a ser el A1 y este valor C0 pasa a ser el B1. Luego, mi nuevo intervalo es este de aquí.
Y al igual que hice antes, calculo una recta que una las imágenes f de A y f de C0. En este caso, la recta sería así. ¿Dónde ha cortado al eje X? Aquí. Entonces, esta es mi siguiente aproximación, C1. Calculo su imagen y decido el intervalo que me queda. F de A negativa, F de C1 positiva, la raíz se encuentra en ese intervalo. Así pues, A1 pasa a ser A2 y C1 pasa a ser el nuevo extremo del intervalo, B2. Y mi nuevo intervalo va a ser este que tengo aquí, de aquí a aquí. Construyo la recta que une f de A y f de C1. Perdonadme que no haya salido muy recta, ¿vale? Pero estáis viendo como mi nueva aproximación está prácticamente encima de la raíz. Este es mi nuevo C2, ¿vale? Entonces el método de regula falsi construye las rectas que pasan por las imágenes de los extremos del intervalo y donde esa recta corta al eje X, donde esa recta corta tengo las aproximaciones de la raíz y como veis converge a la raíz de la f. ¿Vale? Este método es una variante del método de Newton. El método de Newton lo veremos un poco más adelante, pero también se puede interpretar como una generalización del método de la bisección. Así que, volviendo a la práctica, el método de regula falsi lo vamos a aplicar a este ejemplo que está puesto aquí, x al cubo menos 2x menos 18. Esta ecuación ya he aplicado la localización de raíces, ¿de acuerdo? Ya sé que tiene una única raíz en el intervalo 2, 3. ¿Vale? Sé que cumple eso. De hecho, aquí estoy calculando los valores de las imágenes y para el valor A vale menos 14 y para el B vale 3. Así pues sí, aquí dentro, entre 2 y 3, está la raíz. Venga, pues es hora de construir la recta que une f de A y f de B y ver dónde corta y de obtener mi primera aproximación. Así que si construyo esa recta, aquí está, corta en un punto X1, un punto C1, ¿vale? No importa la notación. Y este es mi primer candidato a aproximación de la raíz. Ya sabéis, con Bolzano, elijo qué intervalo me quedo. Esta es imagen negativa, X1 tiene imagen negativa, aquí no está la raíz. X1 es negativo, f de B0 imagen positiva, aquí sí está la raíz. Así que mi siguiente intervalo será de X1 a B0, este que tengo aquí. Y construyo la recta que une las imágenes f de A1 y f de B1. Cuando construyo la recta, veis que básicamente no se distingue apenas los colores porque básicamente está encima de la función. Y esta aproximación x2 prácticamente es la raíz, ¿vale? Se aproxima mucho. Así que ya habéis visto que el método de regula falsi, el método de la falsa posición, funciona, converge y además parece que converge un poco más rápido que el método de la bisección. De hecho, es así. Luego, en general, en una etapa K del método, tenemos un intervalo AKBK y construimos la ecuación de la recta que los une, que está en la fórmula, y el punto de corte de esa recta con el eje X, con el eje de abscisas, es así. Esta es la fórmula por la que se obtienen las aproximaciones, los puntos de corte. Luego, obteniendo el punto, de nuevo se aplica Bolzano, se decide qué intervalo está y se puede pasar a una nueva etapa. Así es como funciona este método. Esas son las iteraciones que va dando.
Construye una recta, decide el intervalo. Construye una recta, decide qué intervalo se queda. Así sucesivamente. Esas son las iteraciones. Y como aquí no podemos dar una acotación al error cometido, aunque sabemos que el método siempre converge a una raíz, tenemos que decidir cuándo vamos a parar. Pueden darse tres situaciones. Que alguna iteración, algún XK, algún CK, sea exactamente la raíz. Entonces el método debe pararse. He obtenido la raíz de forma exacta, cosa que puede ocurrir. También puede ser que, igual que pasaba en el método de la bisección, las longitudes de los intervalos que convergen a cero se hacen muy pequeñitos, tan pequeñitos como queramos, ¿vale? El AK-BK, intervalo de la iteración K, tiende a cero, va muy pequeñito. O bien también puede ocurrir que las sucesiones de los intervalos se mantiene constante y la otra converja. En este caso, la diferencia no converge a cero porque una está tendiendo a la raíz, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a fijar normalmente en el criterio de parada, tolerancia, y fijaros, mientras este es el programa que vamos a crear de Regula Falsi, recordad, el def define, Regula Falsi, la función, el intervalo, el número máximo de iteraciones para que el ordenador no se quede colgado y mi tolerancia. Así que aquí, mientras va a realizar iteraciones el programa, mientras el número máximo de iteraciones no se haya sobrepasado, es decir, el K sea menor que esto, y la tolerancia sea más pequeña que esto que está aquí. ¿Y qué es esto? Fijaros, el mínimo entre los extremos del intervalo y la siguiente aproximación. Este va a ser nuestro criterio de parada en el método de Regula Falsi. Si yo tengo un intervalo, AK, BK en la iteración K, el CK o XK que yo vaya obteniendo, que esta diferencia, que bien esta diferencia o esta diferencia sea menor que la tolerancia. Ese es mi criterio de parada. ¿Vale? Yo voy obteniendo los K, tomo una decisión y cuando la diferencia entre AK y CK o la diferencia entre CK y BK es muy pequeñita, el método va a parar. ¿Vale? El método va a parar en esta situación. Así que voy a ejecutar el programa para que se guarde y vais a ver que rápido voy a obtener la solución. Por ejemplo, quiero calcular el valor de raíz de 2 con una tolerancia estimada de 10 elevado a menos 5 utilizando el método de Regula Falsi. Daos cuenta que si quiero calcular el valor de raíz de 2, quiero aproximar el valor de raíz de 2, como en realidad yo estoy calculando raíces de ecuaciones, puedo plantear una ecuación cuya solución sea raíz de 2. Por ejemplo, si considero la ecuación x² menos 2 igual a 0, sabemos que al resolverla obtenemos el raíz de 2. Y yo con el Regula Falsi quiero obtener una aproximación numérica con una tolerancia de 10 elevado a menos 5. Así que aquí la idea que había que tener para este ejemplo, para obtener una aproximación de raíz de 2, era construir una ecuación cuya raíz fuese ese raíz de 2. Así que teniendo claro quién va a ser mi f, aplico el método de Regula Falsi. Para la f en el intervalo 0, 2, yo sé aproximadamente que raíz de 2 está entre 0 y 2 sobradamente. Le pongo un máximo de 50 iteraciones y la tolerancia 10 elevado a menos 5. Y si lo evalúo, fijaos, aquí tengo mi tabla del método de la Regula Falsi. Ha necesitado
9 iteraciones para darme una aproximación con una tolerancia de 10 elevado a menos 5 o menos, o algo menos. Y veis, aquí está mi aproximación en mi XK, mi CK, 1,41, 42, 13, 20. Aquí está puesto un poco redondeado y aquí afina, me muestra más decimales, ¿vale? Entonces, así es como funciona el método de regula falsi, construyendo rectas entre las imágenes de los extremos del intervalo y donde corta el eje de abscisa está mi aproximación.